más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Buenos días a toda esa linda audiencia que nos sigue todos los sábados. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 11 a 12 horas a través de Radio Latacunga, Estéreo Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuestra audiencia puede preguntar por las redes sociales o llamar al 032-813-708 o por WhatsApp al 0997-766-267. Hoy tenemos la presencia del padre Pedro Casalema, quien es vicario general de la Diócesis de Latacunga, y con él vamos a tratar el tema El Nuevo Testamento, numerales 124 a 127. Bienvenido, padre. Buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación que me han hecho. Y bueno, felicitaciones por que en nuestras casas estemos profundizando la catequesis de la Iglesia Católica. Pero por supuesto ya sabemos que la palabra catequesis significa resonar. Es decir, no es solamente para aprender, para adoctrinarnos, sino para hacer resonar esto con los demás, en la familia, en la parroquia. Y eso, como veremos ahora, con el ejemplo y el testimonio de vida. Es decir, Jesús hecho vida. Por lo tanto, estoy feliz de que vayamos aprendiendo, pero al mismo tiempo también tratando de hacer vida esto que estamos aprendiendo. Muy bien, gracias, padre. Le agradecemos infinitamente por su presencia en este programa. Antes de iniciar con el tema, vamos a conocer un poco a nuestro invitado. Padre, le gustaría compartir su testimonio de vida. ¿Cómo se decidió al mundo del sacerdocio? Bueno, los caminos de Dios son distintos, aunque vamos por el mismo camino hacia el Padre Dios, guiados por Jesucristo. O mejor dicho, las llamadas son distintas. En el caso mío, fue mi padre quien me inició en este camino. Allí en Tanicuchí, José Mario Ruiz se fue a unas confirmaciones, mi padre era catequista y quiso que vaya a las confirmaciones al barrio en donde yo vivo, San José, se llama mi barrio. Que no solamente se hagan las confirmaciones en el centro, sino porque también en los barrios, y papá inició ese proceso de descentralización. Y ahí en la comidita, mi padre le ha dicho a Monseñor José Mario que a mí me gusta la vida sacerdotal, sin que yo sepa, por supuesto, no sé cómo vio ni qué vio. Le dice a Monseñor, y me llama el señor obispo, y él tenía, como sabemos todos, un carácter fuerte. Entonces me dice, ¿qué es que quieres ser sacerdote? Yo del miedo digo, sí, sin pensar, sin meditar, sin analizar, sí, y salí corriendo. Y claro, después de mi papá me dijo que yo hablé con el señor obispo y tenemos que ir a hablar en la curia, digo, usted vaya, yo no. Pero dice, tú dijiste sí ante el obispo y es la autoridad ante Dios y no puedes negar. Entonces me vine acá a la curia. Y ahí también dije sí, pero con cierta duda ya. No con miedo, pero con cierta conciencia me parece. Que dije,
sí quisiera ir. Pero cuando me dijo, hay que ir a estudiar en Ambato, ahí sí dije que no. O sea, yo salir de la casa, desarraigarme de la casa, eso no quería, porque yo siempre vivía junto a mis padres, ni siquiera a los paseos podía salir porque era casi el hijo único, sí, porque después vino mi hermano después de algunos años. Entonces, difícilmente salir de la casa. Entonces, nuevamente hablé con Monseñor y dije que yo quiero quedarme acá, quisiera ser sacerdote, pero estudiando en un colegio laico, no en el seminario. Pero después ya las cosas cambiaron y al último decidí y me fui al seminario. Hasta que comencé en el seminario, después terminé el ciclo diversificado en el Colegio Pío XII, ahora ya no existe, y después ya me fui al seminario. Por supuesto, ahí sí ya conscientemente. Y lo que me ayudó siempre son las misiones. En esa época hacíamos misiones en Pucayacu, en Amaná, en El Corazón, en Palo Quemado, Las Pampas. Siempre íbamos allá un mes o a veces hasta 2 meses, ¿no? Y la gente me motivaba y me animaba. Y eso de verdad sirvió de mucho. Así nació mi vocación. Muy bien. Cuéntenos, padre, cuáles son sus actividades específicas como vicario de la diócesis. Bueno, ayudar a Monseñor. Tener el mismo criterio que Monseñor, ¿sí? Y Monseñor, para poder administrar y pastorear la diócesis, tiene sus ayudantes, ¿sí? Sus amigos con quienes comparte de cerca esta misión que Dios le encomendó a Monseñor Giovanni. Entonces, ahí le ayudamos, no solamente yo, sino también están los vicarios episcopales, están también los coordinadores zonales, ¿no? Y así otras organizaciones de administración que caminamos junto a Monseñor. Y cuando Monseñor de repente se ausenta, entonces me deja la responsabilidad, por supuesto, de los días que no está para yo poder llevar adelante la misión de la diócesis, pero siempre consultando con el señor obispo, aunque no esté, yo no puedo tomar solo la decisión, sino siempre en coordinación con la cabeza, en este caso, Monseñor Giovanni Paz. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar con el tema de hoy, el Nuevo Testamento, pero vamos a hacer una lectura de una cita bíblica. Miqueas 5.1 dice: pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel. Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. Con esa cita bíblica, padre, por favor, usted puede dar una breve introducción del tema de hoy, el Nuevo Testamento. Bueno, como sabemos muy bien, con la luz del Nuevo Testamento hay que leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Ese texto que está ahí lo colocan también ya los evangelistas, y no solamente ese texto, sino varios textos son retomados desde el Nuevo Testamento. Por eso decimos que es la clave, la llave para leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, desde esa lógica, los evangelistas citan al Antiguo Testamento para decir que todo estaba ya orientado hacia Jesús. Como ya sabemos, Jesús es la última palabra. Después de él no hay otra palabra. Él nos ha revelado. Pero la revelación es progresiva desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso no se puede desechar el Antiguo Testamento, ¿no? Porque hay algunas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿sí? Y decimos entonces el Antiguo Testamento no entra. No, el Antiguo Testamento es la base, ¿no es cierto?, para poder comprender, ¿no?, la revelación progresiva que nos hizo Dios. Y por supuesto, la revelación de las revelaciones es Cristo Jesús, la llave y la clave de las Sagradas Escrituras. Padre, aquí hay 2 palabritas que quisiera que usted lo explique más para nuestra audiencia. La palabra revelación y la palabra progresiva. Por favor. Bueno, la revelación es algo que no sabíamos, ¿sí?
algo que estaba oculto, digamos así, ¿no? En el caso del mismo Dios, en el Antiguo Testamento, todos hablamos, y el pueblo judío hablaba de Yahvé, del Padre Dios, ¿sí? Pero no se sabía del Espíritu Santo y de Jesús propiamente, ¿sí? Entonces ya con Jesús, al venir Jesús, Él nos revela, Él nos da a conocer que incluso ese Padre del Antiguo Testamento es misericordioso, porque a veces aparece que en el Antiguo Testamento Dios es castigador, ¿sí? Y de hecho hay textos bíblicos que así lo ameritan. Pero ya con Jesús decimos que Dios, ese Padre Dios, no otro, ese mismo Padre Dios del Antiguo Testamento es misericordioso. Y se dice ya en el Antiguo Testamento, lento a la cólera y rico en piedad. Es decir, es un Padre rico de bondad. Por eso decimos, es todopoderoso, sí, pero es todo misericordioso, todo bondadoso. Entonces, con Jesús sabemos que en ese Dios hay tres personas. Recién celebramos la fiesta de la triunidad, de la Trinidad, ¿no? Gracias a Jesús, ¿no? Por eso dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Ahí está. Y también Él ofrece y promete que no les dejaré solos. Les voy a enviar un paráclito, un consolador, al Espíritu Santo. Y por supuesto, la iglesia en los primeros siglos, las primeras comunidades, entendió muy bien que Dios es comunidad, Dios es familia, Dios es solidaridad. Y eso se va entendiendo poco a poco desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dirán, pero ¿por qué no nos reveló Dios antes, ¿no? de Jesús? Bueno, Dios tiene su pedagogía, tiene sus tiempos, ¿no? San Irineo decía más o menos, no se puede dar carne al bebé porque no tiene dientes, todavía no tiene muelas. Hay que dar carne a su debido tiempo. Más o menos así es la revelación. Poco a poco vamos entendiendo para que nosotros o la humanidad esté preparada, entienda muy bien lo que Dios quiso decirnos a través de Jesús. Muy bien, gracias. Quedó muy clarito. Voy a dar lectura al numeral 124 del Catecismo, que dice lo siguiente. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Padre, por favor, explíquenos este numeral. Como ya les decía, la llave, la clave para entender el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es Jesús. La parte central y medular del Nuevo Testamento es Jesús y el reino de Dios. Es Jesús, su palabra, su persona y su proyecto. Él nos dio la última palabra, la palabra definitiva. Jesús ha revelado ya todo. Aunque los discípulos no entendieron en su debido momento, ¿sí? Como ya sabemos en los evangelios, paradojas de la vida o ironías de la vida. Los discípulos estaban con Jesús, a él podían preguntarle todo y de hecho le preguntaban todo, pero no entendían. Incluso Jesús, a más de explicar a la gente, a la multitud, al pueblo, tenía la paciencia de reunirse con ellos en privado, nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Para explicarles, ¿sí? Para explicar las parábolas. Pero ni así entendieron, ¿sí? Ni así comprendieron. Será después de la resurrección y con la asistencia sobre todo del Espíritu Santo, ¿no? Que comprenderán todo lo que Jesús ha dicho. Y eso mismo está pasando con nosotros.
sus nuevos discípulos. Muchas cosas no entendemos. Muchas cosas no entendemos y por eso no ponemos en práctica. Y si no, ya fuera otra la situación actual. Muchos presidentes han sido católicos, apostólicos y romanos, bien bautizados. ¿Y cómo tenemos a nuestro país? Si el proyecto de Dios es justicia, paz, equidad, respeto, tolerancia. ¿Y cómo tenemos a nuestro país? Se ve que todavía no entendemos ni comprendemos. Pero ¿qué necesitamos? La asistencia del Espíritu de Dios. La asistencia del Espíritu Santo. Que ni siquiera tendríamos que decir, ven Espíritu Santo. Porque ya está aquí. ¿Para qué llamamos al Espíritu Santo si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestra vida? Tenemos que pedir mejor que nos dé el don del discernimiento, porque el Espíritu ya está con nosotros a través del bautismo, a través de la confirmación. Ya no vamos a pedir que baje del cielo, el Espíritu Santo ya está con nosotros, ya nos envió a su Hijo Jesucristo, a Jesús, al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo Jesús está con nosotros. Ya no está de una manera física, por supuesto, está de una manera espiritual. Hasta podemos decir, Jesús ya no está con nosotros, sino Jesús a través del Espíritu está en nosotros, que es muy distinto. Ya no camina al lado de nosotros, está dentro de nosotros. Y uno de los evangelios precisamente explicita eso. Perfecto, muchas gracias. El numeral 125 dice lo siguiente: los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Padre, por favor, explíquenos el numeral 125. Bueno, todos los textos son importantes. Los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento son importantes, por supuesto, ¿no? Pero se puede priorizar al decir que los 4 evangelios son el corazón de las Sagradas Escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos evangelios nacen del corazón de los discípulos que estaban con Jesús. Es decir, los discípulos son los testigos oculares. Aunque no entendieron, aunque no comprendieron al comienzo, ¿no? Porque Jesús hablaba de la cruz y ellos estaban buscando poder. Jesús hablaba de la humildad, ellos estaban buscando los primeros puestos, ¿sí? Como sabemos, esperaban ellos a un Mesías político, nacionalista, todopoderoso, que iba a someter a las naciones, ¿sí? Y no entendían. Pero después, ya con la resurrección, porque Jesús después tiene una cita con ellos, ¿no? Todas las semanas de la Pascua, pedagógicamente hemos venido saboreando el encuentro, ¿no es cierto?, de los discípulos ya con el Cristo vivo y resucitado. Y ahí mismo les va haciendo entender a los discípulos, oigan, el que ha sido crucificado ha resucitado. Aquí están los estigmas, las señales. Miren el amor que yo les he tenido, hasta dónde les he amado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús va a visitar a los discípulos que estaban con las puertas cerradas? Se puso en medio de ellos para darles confianza y decir, soy yo, es decir, soy el Señor, soy Dios, ¿sí? A la luz de esa resurrección, ellos entienden todo, ¿no? Y Pedro, ¿qué dirá? A ese Jesús, ese Pedro que negó, ¿no? El Pedro timorato, ese Pedro ya después de la resurrección, de esa experiencia con Cristo, dirá a ese Jesús que ustedes, las autoridades judías, ¿no?, lo mataron colgándolo de un madero a ese hombre inocente, Dios Padre lo resucitó y nosotros somos los testigos, esa es la clave, ¿sí?
Por eso los evangelios prácticamente son el corazón de las escrituras, porque los evangelistas dieron su vida, la vida como Cristo. Se configuraron con Él, entendieron todo y fueron capaces también de dar la vida por Cristo. Muy bien, muy bien. Padre, el Nuevo Testamento es el culmen de la revelación. Ya no debemos esperar más, sino comprenderlo bien y vivir lo que nos ha sido revelado. ¿Es correcta esta afirmación? Eso les decía, ¿no? Anteriormente, ¿sí? Ya no vamos a esperar más, ¿sí? Esta revelación todavía no entendemos bien. De ahí la necesidad de que los sacerdotes, las religiosas, los equipos pastorales, vayamos formando comunidades para el estudio bíblico. Hoy hablamos de la lectura orante de la palabra de Dios, ¿sí? Para que descubramos lo que Cristo nos dijo, lo que Cristo nos reveló, ¿sí? Pero eso se lo hace en la práctica, es decir, formando comunidades. Desgraciadamente a veces los sacerdotes, y lo hago yo, mea culpa también, nos dedicamos solamente a la sacramentalización, ¿sí? A la celebración de los sacramentos, que está muy bien, por supuesto, ¿no? Tenemos 4 partes en nuestra vida ministerial, o todo bautizado, no solamente nosotros, todo bautizado, ¿no? La evangelización, el anuncio de la buena noticia, es decir, de la revelación de Cristo, que nos ha revelado, porque esa revelación es buena noticia para los pobres, tal vez mala noticia para los ricos, que es otra cosa, pero es buena noticia para los pobres, para los menesterosos, para los discípulos de Jesús, ¿sí? Pero esa evangelización tiene que estar acompañada de la caridad y hacer obras de misericordia, hacer el bien como pasó haciendo Jesús, ¿sí? Jesús reveló lo que el Padre Dios le mandó, no solo a través de la teoría, a través de los discursos, a través de las exhortaciones, sino a través de su propia vida, que fue capaz de llegar a la cruz, aunque los discípulos ellos fueron formados por Jesús, no entendieron al comienzo, como les decía, y ellos no llegaron a la cruz, salieron corriendo. Pero a pesar de eso, ¿no? Jesús les retomó de nuevo, ¿no? Para decir que hagan lo que Él hacía. Es decir, hacer el bien. Nada más Jesús pasó haciendo el bien. Esas son las obras de caridad. Y recién en la tercera parte viene la celebración, ¿sí? Lo cultual, la acción de gracias de este caminar, ¿sí? A veces nosotros vamos directamente a la celebración, sin la evangelización y sin la promoción humana. Y la gente está prácticamente como ¿no? ¿Qué le interesa a la gente hoy? La misita. ¿Qué le interesa? El bautismo. Pero no el bautismo como compromiso, como un discípulo que hay que cargar la cruz, pascual, por supuesto, ¿no? Sino como un ritual momentáneo. Es más, antes los sacramentos, antes de la pandemia, eran para la fiesta y por eso para el matrimonio decía, no tengo plata y por eso no me caso, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha distorsionado el verdadero sentido del evangelio? ¿Sí? Entonces, la tercera parte es la celebración, pero después, podemos decir simultáneamente, con la evangelización y la promoción humana. Y en comunión, Juanito, ¿no? No puede ser cada uno por su lado. Tiene que haber una comunión entre todos, sacerdotes del pueblo, los sacerdotes del señor obispo, en la familia, padres de familia con los hijos, con los abuelos, ¿no? Entre los vecinos, en la parroquia, tiene que haber una verdadera comunión. Muy bien, muy bien. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos en el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Pedro Casalema, vicario general de la diócesis de La Tacunga, y el tema que estamos analizando, el tema que estamos estudiando es el Nuevo Testamento.
Voy a dar lectura al numeral 126, que dice así: en la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Hasta ahí, Padre, nos puede explicar, porque en 3 minutos hay una pausa. Bueno, pedagógicamente en los cursos bíblicos decimos don hecho, doña memoria, don escritor. Sí, 3 aspectos importantes. Para tener el evangelio o para tener los 4 evangelios, ¿sí? Primero se dieron los acontecimientos, ¿sí? Es decir, lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Con quiénes se rodeó Jesús? ¿No? ¿Cómo reaccionaron los judíos ante la propuesta de Jesús? ¿Cuál era la relación con los discípulos? ¿Sí? Y los discípulos, ¿cómo reaccionaron también? Es decir, este caminar, este peregrinar de los 3 años de la vida pública, del ministerio de Jesús, allá en Galilea, ¿sí? Sobre todo en Galilea y también en el corazón del pueblo judío, que era Jerusalén, ¿sí? Entonces, esos acontecimientos se dieron. Ese son el hecho, podríamos decir, o la vida y la enseñanza de Jesús. Y la doña memoria es la tradición. Es decir, los discípulos entendieron muy bien lo que quiso decir Jesús, siempre a la luz de la resurrección, eso hay que enfatizar, y con la asistencia del Espíritu Santo, comprendieron muy bien, y eso lo tradujeron a su vida, es lo fundamental. Los discípulos tradujeron todo a su vida, y eso lo contagiaron, es decir, tuvieron una experiencia de Cristo, y eso lo contagiaron y lo iban transmitiendo. Claro que elaboraron seguramente una especie de catequesis, ¿no? De memoria, pero no. Más o menos como nuestros antepasados. Nuestros antepasados transmitían las costumbres, las tradiciones, los cuentos, las leyendas, ahí en la cocina. Y nuestros viejitos eran analfabetos. Ellos tenían una excelente memoria y eso después de la comida transmitían a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Había una sobremesa de 1 hora, de 2 horas ahí conversando, y sobre todo en la noche hasta que nos dé sueño, como no había televisión, claro, ¿no? Entonces, ahí transmitía oralmente. Yo he encontrado en las parroquias viejitas que saben de memoria oraciones largas que yo no sé, sinceramente yo no sé, ¿no? Entonces, esa es una riqueza de nuestras culturas, la tradición oral. Nuestras culturas tienen, por supuesto, esa tradición oral. Y eso mismo pasó con los discípulos, con los apóstoles, ¿sí? Pero ya tenían, por supuesto, ya una catequesis oral, pero elaborada, digamos así, ¿no? A través de las parábolas, de las leyendas, ¿no? O lo que dijo realmente Jesús, lo tenían todo ya elaborado, y eso transmitían, ¿sí? Y después viene la escritura, ¿no? Por supuesto, la mente es frágil, ¿no? Se puede olvidar algunas cosas, entonces trataron de escribir. Y además, como había ya problemas también en los años 50, 60 y sobre todo en los años 70, ¿no? Sobre todo en los 70 se agudiza los problemas entre la sinagoga y los primeros cristianos, ¿no? Había una ruptura porque, bueno, se acabó también el templo y, bueno, decidieron ya escribir. Pero ya desde los años 50, ¿no? Que sabemos que son los textos de Pablo, los primeros escritos. Después vamos ya con Marcos, con Lucas y al final con Juan en los años 90. Y ahí se escriben los 4 evangelios. Muy bien, padre.
Volvemos luego de una pausa comercial. En La Voz de un Pueblo en Marcha, 11 horas, con 32 minutos. Con responsabilidad y compromiso celebramos el Día del Niño con amor. Recorrimos las calles principales de nuestro cantón llevando alegría, esperanza, juguetes y caramelos a nuestros niños puquilenses. Gracias a la gestión del ingeniero Luis Duxha, alcalde, el Patronato de Amparo Social Niño de Isinche, agentes de control y bomberos. Alegramos las vidas de estos pequeñitos. Trabajamos con el corazón. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. En Radio La Tacunga, los niños también tienen su espacio. Escuche el programa infantil Garabatitos, de 15 horas a 15 horas 30, donde compartiremos cuentos, adivinanzas y curiosidades. 3 pececitos. Garabatitos por la señal de los 1080 kHz de Radio La Tacunga AM, la voz de un pueblo en marcha. Y le dijo: Ven acá. No, porque se enoja. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El tema de hoy es el Nuevo Testamento y lo estamos analizando con el padre Pedro Casalema, vicario general de la diócesis de La Tacunga. Estamos analizando el numeral 126. Lo voy a volver a repetir un poquito porque es largo. El mismo dice así: en la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. La primera, la vida y la enseñanza de Jesús. La segunda, la tradición oral. Y la tercera, los evangelios escritos. Padre, si usted quiere recalcar algo más aquí, quiere retroalimentar algo más. No, creo que había dicho todo, ¿no? En todo caso, insisto de cómo no se dio de una todas la escritura de cada uno de los evangelios, ¿no? Sino hay este proceso, como habíamos dicho, y se dieron poco a poco, pero gracias a Dios tenemos estos evangelios que por supuesto son cada uno de ellos con una identidad única también, ¿sí? Parecería que son iguales, ¿no? Cada evangelista pone su sello, como quien dijera, ¿sí? Hace énfasis en su catequesis de acuerdo también, por supuesto, a la situación en la que vive, sí, cada evangelista o cada comunidad, porque sabemos también que el evangelio no es escrito solamente por una persona, ¿no? Sino por una comunidad. Entonces, de acuerdo a la situación en la que viven, van como aplicando, ¿no?, la palabra de Dios. Eso pasa también con nosotros, ¿no? No es lo mismo evangelizar a los hermanos indígenas, ¿sí? Hay que inculturizar el evangelio, o inculturizar el evangelio también en la ciudad, no solamente en el mundo indígena, sino también en la ciudad. Están apareciendo las nuevas culturas. ¿Cómo hacemos atrayente esa palabra de Dios hoy? Es otra situación, es una nueva situación. Incluso el mundo ha cambiado en estos tiempos, en estos meses. No era lo mismo evangelizar antes de la pandemia
que ahora en la pandemia y post pandemia. Por eso estamos haciendo la consulta eclesial, por eso el Papa ya con esa intuición, ni siquiera en la pandemia, sino antes de la pandemia, en septiembre del 2019 ya dijo eso. Quiero escuchar al pueblo, el clamor del pueblo. Quiero saber qué desafíos hay para que apliquemos, por supuesto, el Evangelio en esos nuevos desafíos. Muy bien. Padre, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles iniciaron la misión que Él les encargó, pero luego ellos murieron. ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Cómo se desarrolló esta misión posteriormente? Bueno, ahí vienen los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Surgieron ya las primeras comunidades. Sí. Pablo ya sabemos cómo salió a la evangelización, igual que los demás. Bueno, al comienzo, una vez que ya entendieron el proyecto de Jesús, una vez que entendieron sus palabras, una vez que tuvieron esa experiencia con Jesús, entonces ya no podían aguantarse más. Y además escucharon que Jesús vino para todas las naciones, luz para todas las naciones. Y al mismo tiempo el mandato es para todas las naciones, ¿sí? Y como hemos visto en la lectura del día domingo, ¿sí? Jesús envía a los discípulos no desde Jerusalén. ¿Desde dónde envía? Desde Galilea. Desde un monte en Galilea, ahí era la cita. ¿Por qué en Galilea? Porque Galilea es la tierra de los paganos, la tierra de los extranjeros. Ahí ya conviven judíos y paganos, ¿sí? Por eso los judíos, los del sur, no querían a los galileos, peor a los samaritanos, porque ellos se habían casado con gente extranjera, según ellos habían traicionado la raza judía y traicionado a Dios, por lo tanto, entonces era un pueblo impuro, Galilea. Pero Jesús predica ahí en Galilea, y desde Galilea manda la misión, para hacer entender y mandar un mensaje, un WhatsApp, diríamos, a los judíos, diciéndoles, oigan, yo vine para todos, no solamente para ustedes, sino para todos. Porque los mismos apóstoles, antes de la resurrección, cuando convivían con Jesús, pensaban en un Mesías nacionalista, como les decía, ¿no? Que solamente iba a salvar a su pueblo para someter a las demás naciones, ¿no? El orgullo nacionalista. Pero Jesús viene con otro mensaje, ¿no? Y por eso le mataron también a Jesús, por supuesto. Entonces, nace desde ahí, ¿no?, ese apasionamiento, digamos, por extender el mensaje de la buena noticia. Y forman para eso las pequeñas comunidades. Como que había dos intenciones, ¿no? La una intención, la una corriente, era evangelicemos primero a los judíos. A ellos vamos a convertir al cristianismo. Si es posible, decía la una corriente. Entonces estaba Pedro, ¿no? Y la otra corriente, la de Pablo, dijo, aquí yo no voy a pasar el tiempo, ¿no? Estos no me van a entender, ¿no? Yo me voy. Salió el apóstol de los gentiles, ¿no? Y claro, tenía éxito porque los paganos iban convirtiendo al cristianismo, y de qué manera, ¿sí? Y parece que, bueno, Pedro y los otros también tuvieron como una envidia sana y dijeron, nosotros también nos vamos, ¿no? Y salimos, y salieron, ¿no? ¿Y a dónde llegó? Y ha llegado hasta nosotros. Pero el secreto está, Juanito y a los radioescuchas, ¿no? Les digo lo siguiente. El secreto de la evangelización está en la conformación de las pequeñas comunidades de base, ¿sí? Jesús formó su pequeña comunidad, aunque frágil,
aunque frágil, ¿sí? El mismo domingo veíamos, ¿no? Cuando Jesús, ¿no? Le cita a los discípulos a la montaña, dicen que se postraron reconociendo en él a Jesús como al Hijo de Dios. Pero ahí mismo dice el texto, aunque algunitos titubeaban, aunque algunitos dudaban. Esa es nuestra iglesia, ¿no? Es santa y pecadora. Esa es nuestra iglesia. Así nació la comunidad, ¿sí? Con Jesús, que fue capaz de perdonar. Imagínense si ya me traicionó Judas, si me negó Pedro, si salieron corriendo los demás. Jesús, ¿cómo les vuelve a citar a los mismos? A ver, Juanito haría eso, yo no haría eso. Yo ya citaría a otros, compartiera con otros, ¿no? Ya me traicionaron, ya basta. Ya tengo una mala experiencia de estos. Pero no, Jesús siguió creyendo en ellos. Les dio confianza. Ajá. Les dio una nueva oportunidad. Oportunidad que no desaprovecharon, por supuesto. Porque después todos ellos fueron mártires. Porque testigo significa ser mártir, ¿no? Dieron testimonio de Jesús con sus vidas, contagiaron su experiencia, pero formando esas pequeñas comunidades, ¿no? ¿A dónde tenemos que llegar nosotros? Tenemos como diócesis ese objetivo. En el objetivo general está conformar las pequeñas comunidades en comunión, por supuesto. Y eso es lo que tenemos que hacer. A eso es lo que decíamos, tenemos que evangelizar, ¿sí? De una parroquia que tengamos, qué sé yo, unas 10, unas 20 comunidades. Oigan, qué potencial evangelizador que tendríamos, créanme, porque todos ellos se convertirían en evangelizadores, en células del evangelio. Excelente, muy bien. Estamos con el padre Pedro Casalema, vicario general de la diócesis de La Tacunga, en el programa Un Pueblo que Camina, analizando el tema el Nuevo Testamento. Padre, ¿con qué criterios se fundamentó la Iglesia para definir la lista de libros del Nuevo Testamento? Bueno, el criterio de la apostolicidad, ¿sí? De que vienen de los apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, ¿sí? Con el criterio precisamente de estas primeras comunidades, ¿no? De los mismos discípulos, pero ya de los discípulos, como les decía, ¿sí? De esas comunidades que utilizaban ya los textos de la palabra de Dios, ¿sí? Los textos de Jesucristo, digamos así, ¿no? Los dichos de Jesús, de los sermones de Jesús, de cómo pasó haciendo el bien, ¿no? De cómo Jesús murió, porque la primera predicación es esa, ¿no? Cristo murió, pero resucitó. Cristo murió, pero está vivo, ¿sí? Y de eso yo doy testimonio. ¿Sí? Entonces, se servían ya de los escritos que estaban corriendo de una comunidad hacia otra comunidad, ¿sí? Por supuesto, también había coherencia, debía haber coherencia en todo el mensaje, en todo el mensaje. Por eso, algunos evangelios, hay el evangelio de Magdalena, por ejemplo, ¿no? O evangelio de Tomás, ¿no? Seguramente la iglesia pensó que no hay mucha coherencia, ¿no? Hay algunas cosas que no va bien, ¿sí? Y por supuesto, todos los libros leídos en iglesia, en comunidad, ese es otro criterio, ¿sí? No puede cada uno leer por su lado, como desgraciadamente hacen con las debidas disculpas los hermanos protestantes. Cada uno lee por su lado. No, nosotros leemos en comunidad, en iglesia. Y si estoy yo solo reflexionando la palabra de Dios, pero en iglesia, en la palabra de Dios, por eso mismo hay los pequeños comentarios, ¿no es cierto? Entonces podemos leer eso, es la tradición de la iglesia,
¿sí? De cómo la iglesia ha ido explicando, de cómo eso fue dándose, ¿no? A lo largo de los años, ¿sí? Y por supuesto, la iglesia, por la autoridad que dio Jesús a través de Pedro, ¿no? En este caso a través del Papa y a través de los concilios, llegaron a definir los 27 libros en el caso del Nuevo Testamento. Perfecto, muy bien. Voy a dar lectura al último numeral, al numeral 127, que es un poco largo. Dice: el Evangelio cuadriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello da testimonio la veneración que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mi oración. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Su explicación, por favor, Padre, a este numeral. A ver, son 4 evangelios. Nos dice cuadriforme, ¿sí? Y estos 4 evangelios no transmiten, en primer lugar, la biografía de Jesús. Los 4 evangelios, ¿no? ¿Queremos encontrar la biografía de Jesús? Sí. A través del método histórico podemos llegar a diseñar algunos perfiles de Jesús, por supuesto, ¿no es cierto? La infancia, de cómo fue creciendo la edad oculta, después del ministerio, podemos, ¿no? Pero el objetivo de los escritos de los evangelistas no es hacer énfasis en la biografía de Jesús, sino en la catequesis, en la teología, ¿sí? Sino en el mensaje que nos quiso dar Jesús. Ahora, para eso, como les decía, los discípulos van formando comunidades, ¿sí? Y de acuerdo a su realidad, van aplicando la palabra de Dios. Van aplicando el Evangelio. Van aplicando a Cristo Jesús, o van compartiendo la presencia de Cristo. No otro Cristo, no 4 Cristos, 4 evangelios, sino el mismo evangelio. El mismo Cristo, pero que va acentuándose o que va encarnándose, mejor, esta palabra, encarnándose en cada realidad, en cada comunidad. Por eso la predicación de antes, de los años 60, 70, no será la misma, ¿no? De la predicación actual, porque los tiempos han cambiado, los tiempos son desafiantes. O como les decía, la predicación de antes de la pandemia no debe ser la misma predicación ya en tiempos de pandemia o en pospandemia. Pero tenemos que predicar al mismo Cristo. Por eso decimos Jesucristo ayer, hoy y siempre. Es el mismo mensaje. Pero un mensaje, como ya nos decía el Papa Santo Juan Pablo II, ¿sí? Con nuevas expresiones, nuevos métodos. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Por lo tanto, esos 4 evangelios acentúan de diferente manera el mensaje de Jesús, el mismo mensaje de Jesús. Pongamos el caso de Marcos, ¿no? Marcos habla de la crisis de los discípulos, ¿no? Cómo los discípulos, al comienzo, después de la predicación que hace Jesús en los primeros capítulos, los discípulos
inmediatamente aceptan la propuesta, la invitación que hace Jesús. Y Jesús, por supuesto, contento de que han entendido, han comprendido ya el mensaje y le siguen. Pero después no entienden nada. Como les decía, están buscando los primeros puestos ahí, Santiago y Juan, disputando, ¿no es cierto? Si cuando estés ya en el reino, en ese reino que vos predicas, y los otros discípulos estaban molestos, lógicamente tal vez también estaban como envidiosos, ya nos ganaron ellos, qué sé yo, estaban en otro baile, ¿no? Cuando Jesús dice, yo me voy a Jerusalén, ahí me van a matar. Pedro dice, allá no te vas, Señor. Y Jesús es bien duro, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. En otras palabras, ¿qué nos dice y qué les dijo? El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿Ya? Pero por supuesto, después, aunque no, como les decía, no cargaron la cruz hasta el Gólgota, ¿no? Pero después, por iniciativa de Jesús, porque siempre es la iniciativa de Jesús, esto hay que entender, ¿no? Jesús nos llama siempre, Él constantemente. Eso ya en el Antiguo Testamento se ve, ¿sí? Dios siempre fiel y el pueblo infiel, siempre, ¿no? Y Jesús, a pesar de eso, da una nueva alianza. Y eso mismo sucede también con los discípulos, ¿no? Le traicionaron, salieron despavoridos, corridos, no llegaron a la cruz. Él sí llegó y por supuesto con su ejemplo, esto es importante, ¿eh? El testimonio. Por eso decía Jesús, no solamente habla, no solamente da discursos, sino Él llegó a la cruz. Fue fiel a su Padre Dios hasta las últimas consecuencias. Derramó su sangre hasta las últimas consecuencias. Aunque Él también dudó humanamente, ¿no? Él también dudó. Padre de mí, aparta de mí este cáliz. Pero reacciona, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? Pero con el ejemplo, Él después le cita a los discípulos en Galilea, ¿no? En Marcos se ve clarito, en Galilea. Y por supuesto, desde Galilea a los discípulos les envía. Ahora sí, ya seguros y con la presencia del Espíritu Santo, les envía. ¿Cuál es el mensaje en otras palabras? No. Dios siempre nos llama, aunque nos equivoquemos, aunque tengamos crisis. ¿Quién no ha pasado una crisis? Yo creo que Juanito pasó por alguna crisis o varias crisis. Cada uno de nosotros, ¿no? El señor obispo, el papa, todos pasamos por una crisis. A pesar de eso, Dios sigue confiando en nosotros. Dios sigue llamando. Pero ¿cuál es la propuesta? Llegar a ser fiel como Él fue fiel a su Dios Padre, ¿sí? En el caso de Mateo, pongamos, ¿no? El caso de Mateo es que Jesús habla a los discípulos diciendo que son hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿sí? Porque veíamos cómo, les decía, en la fiesta de la Santísima Trinidad, que fueron citados los discípulos, ¿no? Y ahí dudaron. ¿Cómo no van a ser hombres de poca fe? Si ya están viendo al resucitado y todavía siguen dudando. Entonces, claro, hombres de poca fe. Pero bueno, a estos hombres de poca fe, Jesús les llama al discipulado, ¿no? Pero a un discipulado que se viva en la práctica, no en la teoría. Mateo insiste en esto, ¿no? Vayan y hagan discípulos, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, hagan, practiquen, hagan que los nuevos discípulos sean coherentes con lo que profesan. Es decir, ahí hablan de la coherencia, ¿no? Porque a veces, por un lado, la fe, por otro lado, la vida, ¿no? En la iglesia, santos, y fuera de la iglesia, ¿qué somos? Fuera del templo, mejor dicho, ¿qué somos, no? Entonces, la coherencia de vida. Entonces, a estos hombres de poca fe, Jesús les va conduciendo y les hace discípulos
para que a su vez ellos hagan discípulos a los otros, busquen nuevos discípulos, pero por supuesto siempre desde la coherencia de vida, ¿sí? Y la garantía para que se haga discípulos, ¿no? Para que hagamos más discípulos, porque no solamente se trata de poner agüita para que estén bautizados, no. El bautismo, cuando entendemos desde el verdadero bautismo, es sumergir. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el niño entra en la divinidad, entra. No sé si me están entendiendo. El bautismo no es solo poner el agüita, ahí la fotito, no. El bautismo es entrar a la vida divina, a la vida trinitaria, a la vida comunitaria. Y por eso el bautizado tiene que vivir en relación, en familia. Eso es hacer discípulos a los demás. O más bien dicho, en palabras sencillas, ¿quién es el discípulo de Jesús? El que sabe relacionarse bien, el que tiene buenas relaciones en la casa, ¿sí? El que respeta a su esposo, a su esposa, el que es tolerante, el que no es ególatra, ¿sí? El que busca la igualdad, porque el bautismo nos hace iguales. Eso significa bautismo. Y eso tenemos que hacer, ¿sí? En Lucas, en cambio, la palabra clave para entender a Lucas es el testimonio, como les decía, ser testigos, ¿no? Testigos de Cristo Jesús. Para eso, nuevamente regresamos. En todos los evangelios se habla de la cruz, ¿no? Hay que cargar la cruz, pero hay que llegar al Gólgota, ya no salir corriendo, sino llegar al Gólgota, ¿sí? Para, por supuesto, ahí sí vivir la cruz pascual. Esto es importante porque de esto habría que tener otro programa, ¿no? Porque a veces la cruz explicamos como signo de resignación, de postración, de humillación, y no es así. Es cierto que hay que cargar la cruz del sacrificio, de los problemas, de las dificultades, de que mi marido es así, mi mujer es así. Sí, por supuesto, ¿no? Y tantas cruces que hay, pero hay que llegar al Gólgota, como Cristo Jesús. Y esa cruz es la glorificación. Porque en Juan, cuando se llega al Gólgota, ahí el Hijo es glorificado. Y finalmente, en Juan, ¿no? Si en los 3 discípulos se hablaba del seguimiento, ¿no? Del discipulado, en Juan se habla que los discípulos no solamente tienen que seguir, sino permanecer. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid y los sarmientos? ¿No? Él permanece en nosotros. Pide a los discípulos que ellos permanezcan en Jesús. Y si permanecemos en Jesús, permanecemos en el Padre. Entonces, aquí ya ni siquiera, como les decía al comienzo del programa, ya se trata de estar con Jesús, sino se trata de estar en Jesús, en el tronco que es Jesús, en la vid que es Jesús, estar en Él, permanecer en Él. Y eso es vida. Por eso Juan habla de la vida, ¿no? Agua, vida, luz, vida, pan de vida, todo es vida. Yo vine para que tenga vida y vida en abundancia. Vean cómo es complementario, ¿no es cierto? Cada uno de los evangelios tiene sus matices, pero se complementa. Y ahí está la riqueza de los 4 evangelios. Excelente la enseñanza del Padre Pedro Casa. Vamos a agradecer a toda nuestra audiencia, a la parroquia San Vicente Mártir, a los laicos organizados en diferentes movimientos, sacerdotes, religiosas y religiosas, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Saludamos también a las personas que nos siguen por la radio Latacunga AM y FM, las personas que nos siguen todas las semanas por las redes sociales. Wilson Pérez López dice: muy buenos días, hermano Juan, qué privilegio escucharle al Padrecito Pedro compartiéndonos tanta sabiduría. Tenemos Pati Razo, aplausos de Pati Razo.
Valeria Crispe, la catequesis de Jesús, dice. Arturo Pastuña lo está viendo, Francisca Jaramillo también, nos aplaude Arturo Pastuña y Francisco Jaramillo, Elenita Silva presentan sus mensajes. Gracias, Padre, realmente su explicación es clara, concisa y precisa. Marco Antonio Vargas, qué excelente explicación. Muy bien, Padre, muy agradecidos con usted. Esperamos su bendición rapidito porque ya hemos pasado el tiempo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. De Dios Todopoderoso, todo misericordioso, todo bondadoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una bendecida tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juanito Sodilla. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenos días.